Arabasının camına ateş açmışlar. Kan izleri bulunmuş. Nasıl olmuş? Ben de sana sorayım mı? Sen mi yaptın lan? Hanginiz yaptı lan bunu? Burada! Tahsin! Bu iş senin işin. Sizce Tahsin bu kadar büyük bir serveti yasal yollarla mı kazanmış olabilir? Yani dışarıda epey düşmanı var diyorsun. Ben seni çok seviyorum. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. ¿Quién quería matar a Tahsin Bey? ¿Podría ser que Samet Bey hubiera querido eliminar a su hermano Tahsin? ¿Qué quiere decir Samet Bey cuando dice que Tahsin Bey ganó tanto dinero ilegalmente? Como dijo Samet, ¿Tahsin tiene muchos enemigos y por eso le pasó esto? ¿Romperá el acuerdo de paz por lo ocurrido con el señor Nu Tahsin? ¿Podrá Nu descubrir quién le hizo esto a Tahsin? ¿Tahsin escuchará a Sumru decirle que lo ama mientras él está inconsciente y acostado en el hospital? ¿Morirá el señor Tahsin? ¿Quién es el hombre que la señora Hikmet conoció y con el que habló en secreto? ¿Encontrarán Nu o Cian a la persona que le hizo esto a Tahsin Bey? ¿La actitud de Nu hacia la relación de Cian y Melek hará que Sebilay se rebele? ¿De qué hablarán Nu y Cian delante de Melek? ¿Qué hará Melek cuando esté atrapada entre su hermana y el hombre que ama? ¿Cian hará lo que hizo Noé para ser feliz con Melek? ¿Melek y Cian se casarán a pesar de la reacción de Noé? ¿Melek aceptará casarse con Cian a pesar de Noé? ¿Se casarán Esat y Esma? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Tahsin Bey no muera y que Cian encuentre a quien le hizo esto y lo castigue, y así terminar la tensión entre él y Nu, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Cuando Tahsin Bey dice que tiene algo que hacer y se va a cenar, Nu, que siente curiosidad por él, no puede alcanzarlo. Mientras no puedan llegar a Tahsin Bey, ambos se preocupan y se preguntan por él. Luego, Tahsin recibe una llamada telefónica diciendo que su auto fue encontrado al costado de la carretera, pero Tahsin no estaba en él. Después de escuchar esta noticia, Noé se vuelve loco y apunta las flechas directamente a Cian y su familia. Sin embargo, la señora Sumru le dice a Nu que ahora no es el momento para eso y lo toma y se va. Inmediatamente irán al lugar donde se encuentra el vehículo de Tahsin y comenzarán a buscarlo junto con la policía. Aunque Cian quiere ir con ellos, no puede ir debido a la reacción de Nu. Es posible que Samet Bey haya llevado a cabo este ataque. La condición de divorcio de Tahsin de Sumru lo puso muy enojado y es posible que no haya podido digerir que ella repentinamente dejara la mansión y el hotel a su cuidado. Pero es posible que haya decidido seguir adelante, pensando que ahora todo ha vuelto a la normalidad y que la hostilidad le causará pérdidas en lugar de ganancias. Finalmente, Samet Bey intentará desviar las flechas dirigidas hacia él como resultado del interrogatorio de la dama. Porque Samet, que está bajo gran sospecha, dirá que es imposible que Tahsin haya ganado una fortuna tan grande por medios legales y que tiene muchos enemigos en el extranjero. En otras palabras, intentará deshacerse de las miradas indiscretas diciendo que este incidente le ocurrió por culpa de ellas. No podrá digerir el acuerdo de paz para Nu Cian y su familia debido a lo que le ocurrió a Tahsin Bey. Nu y Cian, que no quieren continuar con esta paz, se enfrentarán nuevamente. Comenzará a trabajar con todas sus fuerzas para descubrir quién disparó a Tahsin Bey. Por eso no podrá cuidar de Cian y Melek por un tiempo. Mientras investiga por todas partes para encontrar y eliminar a los responsables de este incidente, Cian no se quedará de brazos cruzados. La policía encontrará a Tahsin Bey inmóvil sobre la nieve y lo llevará al hospital en estado inconsciente. Cuando Sumru y Nu lo vean en ese estado, pensarán que está muerto y estarán muy asustados. Sin embargo, aunque están felices de saber que está vivo, comenzarán a esperarlo por miedo a que algo le pase a Tahsin Bey porque no se encuentra en muy buenas condiciones. La señora Sumru expresará sus sentimientos hacia el señor Tahsin cuando se reúna con él. Aunque Tahsin Bey esté acostado como si tuviera la boca cerrada, escuchará lo que Sumru le diga. Lo que oye le dará la alegría de vivir y le ayudará a recobrar el sentido común lo antes posible. De todos modos, si Tahsin Bey recupera la cordura, dirá quién le hizo pasar por esto. Aunque sea difícil, querrá regresar del borde de la muerte y vivir una vida feliz con la señora Sumru. Cian continuará su investigación para encontrar al responsable de lo que le hicieron al señor Tahsin. Mientras tanto, su tía sospecha de Hikmet y sigue su rastro.
Cuando la señora Hikmet viene a encontrarse con alguien en secreto, de repente se sienta frente a él y le pregunta a quién vino a conocer. Mientras Cian acorrala a Hikmet Hanmi le pregunta si será ella quien salga de lo que le pasó a Tahsin Bey, Hikmet Hanmi intentará deshacerse de él dando respuestas evasivas. Sus respuestas evasivas aumentarán las sospechas de Cian y harán que se concentre aún más en ella. Incluso si no tiene ninguna evidencia en ese momento, de ahora en adelante se mantendrá tan cerca como un suspiro y seguirá y hará que otros lo sigan. Cian, para demostrar su buena voluntad hacia Noah y que realmente merece a Melek, encontrará a la persona que le hizo esto a Tahsin Bey y lo arrojará frente a Noah. Después de esta actitud de Noah, Cian comenzará a pensar de manera extremadamente optimista. Sin embargo, cuando Nu continúa haciendo todo lo posible para mantener a Melek alejado de Cian, esta situación hará que Sebilay se rebele. No importa lo que digan los demás, Nu no puede ablandarse con Cian y no quiere compartir a su gemelo con él. Pero aunque la advertencia de Sebilay funciona hasta cierto punto, la búsqueda de Cian de quienes atacaron a Tahsin Bey, junto con Nu, derretirá los lazos entre ellos. Cuando Cian quiera hablar sobre quién atacó a Tahsin Bey, Nu querrá tener la conversación con Melek. Aunque Cian quiere hablar a solas con Nu para no molestar a Melek, no podrá evitarlo. Cuando las tensiones aumentan entre ellos durante la conversación, Melek demostrará que está muy molesta por esta situación y se alejará de ellos. Melek dirá que está cansada de estar atrapada entre su gemela por un lado y el hermano mayor de su bebé y el hombre que ama, y tomará una posición contra ambos. Sin embargo, Cian de alguna manera se perdonará y dirá que quiere casarse lo antes posible. Nu pensará que Melek está embarazada y que ella lo ha perturbado mucho, por lo que intentará acercarse a ella. Sin embargo, cuando se dan cuenta de que Melek quiere casarse con Cian y no ha renunciado a este amor, volverán a discutir. Con el fin de ganar a Cian, Melek hará la vista gorda e ignorará todo lo que haga Nu, sin importar lo que diga. Cian, que hace sacrificio tras sacrificio por su amor, conquistará el corazón de Melek y le hará perdonar todos los errores que cometió antes. Cuando Cian se da cuenta de que Nu no se convencerá, comenzará a presionar a Melek para que se case lo antes posible. El ángel permanecerá indeciso, preguntándose cómo pudo suceder esto a pesar de Noé. Porque no querrá elegir entre su gemela y el hombre que ama. Seguirá luchando para que estos dos hombres, que son preciosos para él, se encuentren en el medio. Pero para romper la terquedad de Nu y obligar a Cian a escucharla y aceptarlo, ella puede aceptar casarse con Cian. Por lo tanto, Nu ahora tendrá que aceptar a Cian, el padre de su sobrina y el marido de su gemela. Aunque Esat no quiere casarse con Esma, Cian lo obligará a casarse con ella diciéndole que tiene que hacerlo y que tiene que asumir la responsabilidad porque la dejó embarazada de esta manera. Sin embargo, este matrimonio forzado no será bueno ni para Esat ni para Esma. Mientras Esma se ve obligada a pasar su vida con un hombre que no la ama y quiere usarla y tirarla, Esat se convertirá en un hombre que constantemente actúa de manera despilfarradora aquí y allá. Sin embargo, si Esma se casa con Esat gracias a Cian y mejora y se convierte en una mujer cuidada y atractiva, la mente de Esat puede verse tentada y entonces este matrimonio puede volverse feliz. Entonces, ¿quién cree usted que quería hacerle daño al señor Tahsin? ¿Podrán Noé y el mundo convertirse en uno en lugar de ser opuestos uno del otro? ¿Se recuperará Tahsin Bey y se casará con Sum Luan? ¿Se revelarán los trucos que la señora Hikmet ha estado haciendo? ¿Samet Bey y Hikmet Khan querían juntos matar a su hermano Tahsin Bey? ¿Aceptará Esat casarse con Esma? Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.